Sexo y género no son lo mismo para nada. El sexo es la naturaleza, la biología, que es inmutable, no se puede cambiar. Y el género es la imposición cultural que se asigna en función del sexo. Últimamente es verdad que se introducen como equivalentes y en los textos legales así aparece, pero es un error gravísimo porque el género es algo cultural y como tal pues puede ser modificable, pero el sexo es la naturaleza y la naturaleza no se puede modificar. Yo tengo mis dudas respecto a si es bueno seguir usando dentro del movimiento feminista esta terminología, porque es evidente que se ha pervertido su uso y porque hemos dejado de hablar del patriarcado, que es al que hay que señalar, que es el sistema por el cual las mujeres estamos oprimidas, y hemos dejado de hablar de mujeres, que me parece algo muy grave. Y sobre todo con esta última perversión que se hace del género, que se explica como algo que se elige, cuando es una imposición social, uno no elige el género, pues es evidente que yo creo que nos está resultando más perjudicial que beneficiosa. No sé si desde un punto de vista analítico o de estudios en la academia, pues puede seguir sirviendo, porque el género es eso, una categoría de análisis social, pero nunca es una teoría de la identidad. No debería serlo. No entiendo cómo alguien se puede identificar con el sistema que utiliza o con el instrumento que utiliza el sistema para oprimir a la mitad de la humanidad. La identidad de género y la autodeterminación de género no proceden de la teoría feminista. Es un gran caballo de Troya que tenemos dentro del feminismo y que necesitamos combatirlo porque es que pervierte el feminismo desde su raíz. La identidad es algo que pertenece a la persona y que es algo que se va construyendo a lo largo de toda la vida y que uno nunca tiene construido del todo, porque la vida humana nunca se termina. Como decía Ortega, la vida es un gerundio y no un participio, un faciendo ni un factum, y es así. O sea, uno va siendo, no es. En todo caso, alguien podrá decir de uno o de una cómo ha sido una vez que ya la vida haya acabado, pero mientras que estamos en la vida, y bueno, yo como educadora, por supuesto, creo que la gente puede cambiar, por eso me hice profe, porque quería cambiar el mundo. Y creo que se puede cambiar el mundo también por adquirir ciertos conocimientos que pueden generar hábitos y conductas que sean mejores que otras. Entonces, la identidad, insisto, nunca es algo terminado para siempre. Y hablar de identidad de sexo, pues es que yo creo que el sexo es una condición más de mi vida, pero no es algo con lo que me identifique. Ni me identifico ni me dejo de identificar. Hombre, claro, mi vida está muy condicionada porque he nacido mujer y claro, nacer mujer implica que tu vida va a ser siempre mucho más difícil. Entonces, pues sí, explica muchas cosas de mí, pero tenemos que construir un mundo en el que aceptemos la diversidad natural que se da y que de esa diversidad natural podamos llegar a construir una igualdad política en la que cada ser humano pueda expresarse como realmente le dé la gana. Y tener en cuenta, evidentemente, que hay hechos biológicos que atañen a las mujeres y hay hechos biológicos que no nos atañen a nosotras. Entonces, pues habrá que tener en cuenta esa diversidad, pero construir un mundo de iguales derechos para todos y de iguales oportunidades. Yo creo que esa es la tarea del feminismo. En mi experiencia como profesora, por supuestísimo, quiero decir que la adolescencia pues, es una etapa errática y que la adolescencia, frente a la pubertad, que es algo biológico, pues la adolescencia es algo social, que también se da en las sociedades ricas, porque en las sociedades pobres pues la gente pasa de ser niño y niña a ser adulto. Esta etapa de la adolescencia pues, nos permite entrenar, nos permite equivocarnos, nos permite ir aprendiendo a ser adultos, ir tomando responsabilidades poco a poco, ir entrenándonos. Pero tomar decisiones drásticas que pueden afectar incluso a tu propio cuerpo es algo que yo no aconsejaría a nadie. Porque vamos cambiando, vamos. Es que a mí cuando mi alumnado me pregunta por qué asignaturas optativas tiene que decidir,
pues siempre les digo, decide lo que te limite menos el camino, porque en segundo de la ESO a veces quieres ser matemático y en cuarto piensas que quieres estudiar filosofía y en primer de bachillerato terminas estudiando, decidiendo que quieres estudiar periodismo. Pues lo mejor es, cuanto menos caminos te cierres, menos puertas te cierres, pues mejor. Entonces, ¿cómo voy a creer que alguien va a estar capacitado o capacitada para tomar una decisión que va a afectar al resto de su vida y que incluso va a tener consecuencias para su salud? Porque las hay, que de los bloqueadores hormonales se habla como que fueran inocuos y no lo son. Entonces, yo lo que me pregunto es por qué los periodistas y las periodistas de este país no están investigando esto. ¿Por qué no se investiga las consecuencias de los bloqueadores hormonales? ¿Por qué no se investiga cómo ha subido, por ejemplo, en el Reino Unido, ha subido, pero en un 4000%, las niñas que desean ser niños? No estoy diciendo que haya subido en un 4000% las niñas que se operan, estoy diciendo que ha subido en un 4000% las niñas que desean, que han manifestado el deseo de transicionar a niños. Entonces, que además ha sido exponencial el crecimiento. Eso hay que estudiarlo, hay que saber por qué, porque algo está pasando. Claro, es lógico que sean las niñas las que quieren transicionar, porque la presión social está fundamentalmente sobre las niñas. Y entonces, claro, como cuentan que el género es algo que se elige, pues a lo mejor piensan que eligiendo dejar de ser mujeres, que la biología no se puede cambiar, pero creen que a lo mejor se liberarán y no. Y también no se incide en que la disforia de género, la gran mayoría, en un 80, exactamente el dato no lo recuerdo, después de la adolescencia se supera. Entonces, haber tomado una decisión tan drástica y que luego esa no fuera la solución a tus problemas, ese es el gran problema. Entonces, no me parece que en la adolescencia haya que potenciar que se tomen decisiones tan drásticas y sobre todo que ni siquiera conozca a la familia, que yo creo que la familia pues debe conocerlas por lo menos. El colectivo trans, además el paraguas trans incluye muchísimas cosas y además cada vez se quiere, se, se pretende que incluya cada vez más, ¿no? Se le pone la Q, que es de la teoría queer, aunque luego digan que hay que poner a las personas por encima de las teorías. Totalmente de acuerdo con eso, pero en los colectivos se llaman a sí mismos LGBTQ, entonces esa Q pues viene de la teoría queer y luego le ponen el plus. Entonces en el plus, pues no sé, ya cabe cualquier cosa, ¿no? Que eso también habría que analizarlo. Pero insisto, es tan heterogéneo que además, de hecho, hay colectivos de mujeres transexuales que se han manifestado en contra de la nueva ley que se quiere aprobar porque dicen que a ellas también les borra, porque niega el tránsito, porque de hecho la mujer transexual es una mujer porque nació varón y ha transitado a mujer. Entonces, si se niega lo de que es mujer transexual y se habla de que son mujeres, se niega su propia realidad. ¿Hay diferencias sociales y económicas? Sí, sí que las hay. Hay multimillonarios que han salido y que son conocidos en los medios y que un día hablan de, no solo hablan de LGTBQ+, hablan de géneros fluidos. Entonces un día dicen que se sienten mujer y van al trabajo vestidas de mujer y otro día dicen que se sienten varones y van al trabajo vestidos de varones. ¿A quién se le permitiría eso en una empresa normal y corriente? A nadie. Por supuesto que no hay vestimentas de mujer y vestimentas de varón, pero creo que se me entiende lo que quiero transmitir. El sufrimiento, insisto, es real y yo no lo voy a negar. Y las personas que se encuentran en esta situación sufren muchísimo. Pero no es que ellos sean un lobby, pero sí que es verdad que el lobby farmacéutico utiliza ese sufrimiento para introducir
cambios que les interesan, porque es convertir cuerpos sanos y personas sanas en gente que va a necesitar medicación de por vida. Así que eso es un nicho de negocio importantísimo. Aparte que sería beneficiosísimo para el patriarcado porque acabaría con las mujeres. Entonces, claro, acabar con las mujeres pues es lo que quiere hacer el patriarcado. Claro que esta ley es tremendamente antifeminista y perjudica los derechos de las mujeres profundamente. Primero, porque las estadísticas, que es el gran instrumento con el que cuenta el feminismo para denunciar el machismo en el que vivimos, dejaría de tener sentido. Si en las encuestas, que ya aparecen muchas, en muchos cuestionarios ya, te preguntan el género, no te preguntan el sexo. Cuando el género además se define como algo elegible, que no es elegible nunca, es una imposición social. Yo no he elegido vivir oprimida, ni nunca lo elegiría, ni nadie lo elegiría, ¿no? Pues si las estadísticas ahora se van a basar en el género y no en el sexo, que no se asigna, como se dice, es algo que se observa, eh, pues entonces ya no dejarían de tener sentido las estadísticas, porque ¿qué casilla asignarías teniendo en cuenta los géneros fluidos? Además, ¿en qué momento te lo van a preguntar? ¿Cómo te vas a sentir? Es que la ciencia no se puede basar, ni la ciencia ni la legislación no se puede basar en sentimientos, que los sentimientos son particulares, íntimos, se tiene que basar en realidades observables. El sexo se puede observar, lo demás no. Eso lo primero, que es fundamental, porque yo como docente, por ejemplo, cuando trabajo este tema en clase y tengo alumnado muy reacio, pues lo que hago siempre es irme al Instituto Nacional de Estadística y mostrarles las estadísticas y mostrarles cómo existe la brecha salarial, existe la brecha en las pensiones, cómo son las mujeres las que mayoritariamente se piden excedencias en el mundo laboral, se piden reducciones de jornada, cómo el tiempo de ocio, las mujeres tienen mucho menos tiempo de ocio porque existe eso que se llama la doble jornada, que todas las mujeres que trabajan fuera y dentro de casa saben a lo que me refiero. Entonces, me parece algo muy grave. Y lo segundo, la ley de violencia de género, pues también de facto quedaría sin sentido, porque si un varón que está dentro de un proceso judicial acusado por violencia de género, en ese proceso expresa su solo deseo de que ahora se siente mujer, pues entonces pues ya no se le podría aplicar la ley de violencia de género. De hecho, hay abogados ultraderechistas que están estudiando esta posibilidad. Y ya hay casos en España, que siempre se habla de otros sitios, hay casos en España. Hay un caso de un bombero que estaba denunciado por violencia de género y que ha pasado su proceso de hormonación y se está estudiando todavía cómo se va a analizar ese caso. ¿A qué se debe la actitud que hallamos en personas y organizaciones de izquierdas? Pues a que se confunde tolerancia con indiferencia, a que vivimos inmersos en un relativismo que parece mentira que sea defendido por las personas de izquierdas, porque el relativismo que nos lleva a la situación de que todo vale, cuando todo vale, siempre se impone la ley del más poderoso y del más fuerte. Es increíble, pero pasa mucho, que ay, el buen rollismo, el yo quién soy para decirle, todos somos para decirle a alguien cuando traspasa los límites de las éticas de la justicia. Y bueno, si no queremos meternos en ética, pues de la legislación. Entonces, la legislación lo que debe hacer es velar porque todos los seres humanos tengan iguales derechos, que también quiero incidir en eso. Se habla mucho de los derechos humanos de las personas trans. Los derechos humanos no tienen que tener apellidos, porque los derechos humanos ya tienen un apellido, que son los humanos. Por haber nacido ser humano, tienes derechos. Derechos que se fundamentan en la dignidad inalienable de la persona, ¿no? Pues todos los seres humanos tienen que tener esos derechos reconocidos. Basta de apellidos. Las mujeres tampoco tenemos unos derechos específicos. El feminismo no lucha para dar unos derechos específicos a las mujeres. El feminismo lucha para que las mujeres sea una realidad que podamos ejercer esos derechos que tenemos porque somos seres humanos. Porque desgraciadamente las mujeres todavía no podemos ejercer con igualdad esos derechos.
Es evidente que a nivel internacional pasa, ¿no? Porque hay muchísimas mujeres en el mundo que por nacer mujeres, incluso a veces no llegan ni a nacer porque hay abortos selectivos en función del sexo, se les practica la ablación del clítoris, se las casa contra su voluntad, existe la trata de mujeres. Entonces, esto no lo puede, el feminismo no lo puede ignorar, ¿de acuerdo? Pero no solo en los países empobrecidos, es que en los países ricos, pues la situación es de igualdad formal, pero no de igualdad real. La igualdad real no la hemos conseguido. Es verdad que las leyes aquí pues ya nos facilitan el acceso, pero faltan todavía un montón de leyes que compensen la desigualdad de partida de la que partimos las mujeres. Queda mucho camino por hacer, pero estamos fuertes y quieren borrarnos, nos quieren borrar, eso está clarísimo, pero somos la mitad de la humanidad, no somos un colectivo, somos la mitad. Así que yo creo que todavía hay esperanza. También me gustaría hacer una aclaración, que se confunde mucho el término opresión con el término discriminación. La opresión es cuando se le niega a un ser humano la condición de humano y entonces está en otra esfera inferior, como cuando existía la esclavitud, ¿no? En Grecia, pues los esclavos no eran considerados seres humanos. Con las mujeres ha pasado, a las mujeres no se nos ha considerado seres humanos y en el fondo es lo que subyace, no tenemos los mismos derechos porque no se nos llega a terminar de considerar seres humanos. Frente a la opresión está la discriminación. En la discriminación lo que hay es que se limitan acceso a ciertos derechos, pero sí se concede la condición de humanidad y de ciudadanía. Por eso es importante diferenciar la lucha LGTBI, es una lucha para acabar con la discriminación de las personas LGTBI. Pues no podían acceder a casarse, no podían acceder a la adopción, etcétera, etcétera. Pero la lucha feminista es otra, la lucha feminista es contra la opresión patriarcal, que consiste en que hay la mitad de la población está sometida por todo un entramado religioso, cultural, político, económico, y es lo que quiere derribar el feminismo. El feminismo quiere derribar el patriarcado. No va ni contra los varones, ni contra las personas trans, ni contra nadie. Lo que hace es luchar para que las mujeres, por fin, estamos ya en el siglo XXI, seamos consideradas de una puñetera vez seres humanos.